Este milagro económico Bien. ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno. En enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente ha autorizado el país. Es decir, este milagro económico se lo debemos a la motosierra, ha sido el título que muchos destacaron respecto a los números fiscales. Rápidamente, el número fiscal es este, 0,6 de superávit primario, superávit operativo, los ingresos menos los gastos antes del pago de intereses, eso fue 0,6% del PBI en todo el trimestre. Fíjense, estos eran los números de 2023, que había déficit primario, primer trimestre, y también déficit financiero. Cuando se cuenta en el pago de interés de la deuda, ese superávit se achica a 0,2% del PBI. Este fue el dato que destacó Milei respecto a que había superávit financiero, superávit total del 0,2% del PBI por primera vez en 20 años. Efectivamente, si uno mira los números, esto es de PPI, si uno mira los números, pongámosle acá del primer trimestre, estos son los marzo, ¿no? Esto es de 2015, pero es cierto que esto es del primer trimestre de 2008, que no había un superávit financiero. Esto es marzo mostró que hubo un superávit primario de 625 mil millones de pesos, hubo que pagar intereses por 348 mil millones de pesos y quedó como resultado un superávit primario de 277 mil millones de pesos. Esto fue solo el mes de marzo. Todos los restos de los primeros trimestres, acá está toda la serie, daba siempre en negativo. Y en el primer trimestre de este año es todo el trimestre este consolidado de nuevo, ¿no? Este es el número, el superávit primario total, 4,5 billones de pesos, el pago de intereses, 3,2 billones de pesos, y el superávit financiero, 1,3 billones, el 0,22 del PBI. A lo que vamos es, bueno, a ver cómo se llegó a esto. Y este es el análisis que me pasó a Amílcar Collante, donde se ve efectivamente, fíjense, los números de recorte del gasto público. El recorte del gasto público en los gastos primarios promedio se recortó 35%. Este es el que destaca, creo que el presidente ayer dijo el número 34,7%. Es la poda en términos reales del gasto público. De todas las partidas del gasto público, en promedio fue esto. ¿Qué estuvo por arriba de esto? Y bueno, gastos de capital que cayeron 86%, casi 87%, se recortó prácticamente la obra pública, las transferencias a provincias también un recorte de casi 77%. Acá en las transferencias a provincia hay transferencias de capital y transferencias corrientes. Estas son las transferencias corrientes. Los gastos de capital, muchas de estas son transferencias de capital a provincia, es decir, se llevó casi a cero en un recorte muy grande la obra pública. La mayor parte se hace en la provincia, no se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires. Y también las transferencias corrientes a provincias. Estos fueron los grandes recortes, esta fue la gran motosierra. Y después están los subsidios a la energía, un recorte importante, pero bueno, del otro lado tenés el sector privado pagando tarifas de luz y de gas con aumentos entre 300 y 500, 600%. Y después tenés el gran recorte en términos reales, que fue la licuación de los jubilados. Fíjense, 35,6% de licuación de jubilaciones. Este fue el gran recorte. Y después tenés, bueno, muchas cosas que también se recortaron, pero menos que el promedio. O, por ejemplo, los subsidios del transporte cayeron 32% en términos reales. Pero ahí el gobierno fue más secuencial, cortó los subsidios al transporte en el interior del país, que disparó las tarifas de transporte en el interior del país, que ya estaban caras respecto al AMBA, y en el AMBA fue más secuencial, ¿no? El aumento del boleto, si bien fue fuerte, de 70 a 300 pesos, bueno, desde un nivel mucho más bajo, ¿no? Y ahora vienen todos los aumentos ahora en mayo de trenes y demás.
Y después hubo una única partida que aumentó en términos reales, que fue la asignación universal por hijo, que yo les conté que esto fue la única partida que realmente tuvo, con la duplicación que tuvo en enero, tuvo un aumento desde diciembre del 210%, cuando la inflación de diciembre a marzo fue del 92-93%. Entonces, fue la única partida que creció en términos reales. Todo lo demás, caída. Ahora, evidentemente en esa caída, como les decía, hay mucho de licuación. Es decir, lo principal ha sido la licuación. De hecho, fíjense, la participación del ajuste en el gasto público, que es lo primero, lo que más aportó de ajuste del gasto público. Esto es, el ajuste que se hizo del gasto total, la participación de cada una de las partidas. Y bueno, lo principal, más de 1 de cada 3 pesos que se ahorró el fisco, fue a expensas de la licuación de los jubilados. ¿Eh? Después el 22% fue el recorte de la obra pública, casi un punto del PBI. Después los subsidios económicos. Después la licuación de salarios. Si uno suma el tema del salario, no es que ahorraron salario público por la baja de contratos a su vencimiento, porque todo el tiempo hay contratos que vencen y demás y no se renuevan, sino que eso es los salarios públicos yendo muy por detrás de la inflación. Ese es el punto clave ahí. ¿Se entiende? Entonces, si uno suma, fíjense cómo hacemos la cuenta, si uno suma la licuación de salarios, lo que aportan los salarios, salarios públicos y jubilaciones, tenés 42% del ajuste del gasto público vía licuación. ¿Vía licuación de qué? Y bueno, de jubilaciones y de salario, 42% del gasto público. Si uno dice, bueno, ¿y qué es la motosierra acá en los grandes números? Y bueno, pongamos que la motosierra es gasto de capital, obra pública. Bueno, del otro lado tenés empleo, tenés obra de infraestructura, lo que sea, pero bueno, eso es motosierra. No, bueno, pero ahí están las obras corruptas y sí, está bien, pero cortaste todo. Digamos, no es la casta. Del otro lado tenés gente laburando, empresas, logística, pero bueno, eso es motosierra. Yo no pondría en la categoría motosierra subsidio económico, porque cortar los subsidios económicos a costa de que la sociedad se banca, que le aumentes 4 o 5 veces la factura de luz y gas en estos meses, ¿no? Los subsidios económicos, el subsidio energético. La motosierra la pondría acá, en los gastos de capital y, si querés, en las transferencias a provincias. Es decir, motosierra tenemos, no sé, 28%, 30%. Ahora, el grueso es esto, la licuación de jubilaciones, la licuación de salarios, que es más del 40% del ahorro del sector público, ¿no? Fíjense, después tenés otras partidas que has licuado básicamente porque pisaste la partida y se lo come la inflación, pero son muy chiquitas en términos de lo que es el gasto público total, por eso aportan poquito. Por ejemplo, las transferencias, lo que te ahorraste en transferencias a universidades, ¿no? Y el otro dato, fíjense, esto creo que esto lo hizo Marul, pero es en línea con lo que veíamos ahí con los números de Amilcar. También es lo mismo, fíjense, acá le metemos el tema de ingresos, porque de un lado está el tema del gasto, el ajuste real del gasto. Bueno, el ajuste real del gasto, 42% fue licuación de jubilaciones y salarios. La mayor parte de jubilaciones y un poquito de salarios, porque no representan lo que representa el gasto previsional. Ahora, también tuviste una cuota de ingresos que te aportó para cerrar los números y fundamentalmente el impuesto país, que subiste 0,2 del PBI de recaudación. Ahora es 0,4, antes era 0,2. De hecho, después también lo que te aportaban las exportaciones, pero con el nuevo dólar, ¿no? La suba de exportaciones, la devaluación que te aportó un poquito más de derecho de exportación. Lo que perdiste con ganancias, que lo compensaste con, por lo menos en la primera parte del año, lo compensaste con la suba del dólar y lo que recaudaste por retenciones. Pero, pero básicamente el aporte principal en la recaudación fue
impuesto país. Recordemos que subiste del 7 al 17,5, ¿no? Del 7,5 al 17,5 impuesto país, subiste combustibles, pero no tiene acá un reflejo importante. Vas a subir ahora impuesto a las ganancias, pero no se reflejó en esto que es del primer trimestre. Vas a recaudar mucho por IVA con todo el tema tarifas públicas. Después vamos a ver, pero el Estado va enganchado en el tarifazo y el aumento de tarifas en la boleta de luz y de gas. Es decir, en vez de quitar impuestos ahí para hacer más aliviado el impacto sobre distintos sectores, no sé, de clase media o los que tienen el impacto principal con las boletas de luz y gas, el Estado va prendido ahí con los mismos impuestos que le generan una recaudación adicional. Y bueno, lo que mostramos por el lado del gasto, el aporte principal es, claro, esto se ve desde otro lado, esto se ve así. En el primer trimestre de 2023 te habías tenido menos 0,4 de déficit primario. Ahora tenés 0,6 de superávit primario, ¿no? ¿Se acuerdan? Estos eran los intereses netos. Antes tenías un déficit primario de 0,8 y ahora tenés un superávit, perdón, un resultado financiero negativo, un déficit financiero total de menos 0,8 y ahora vas a tener un resultado financiero total de más 0,2% del PBI, es decir, un superávit financiero, un superávit total de 0,2% del PBI. Es decir, que ajustaste un punto prácticamente en el primer trimestre, un punto, solo en el primer trimestre, un punto del PBI, que es un montón. Ahora, ¿quiénes te aportaron eso? Y te aportaron, fíjense, es interesante esto como lo muestra. 0,29 te lo aportaron las jubilaciones, lo que licuaste jubilaciones. ¿Ok? 0,11 te lo aportaron la quita de subsidios y aumentos tarifarios. 0,23 te lo aportaron los recortes de gastos de capital, de obra pública. Todo el resto fueron partidas, si se quiere, menores. Por ejemplo, transferencia a provincias o gasto de funcionamiento fueron 0,07 del PBI, muy poquito. Y 0,2% mayores ingresos por impuesto país. Ahí se ve bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubo acá? Una combinación de licuadora, jubilados, motosierra, obra pública, quita de subsidios y esfuerzo del sector privado con las mayores tarifas e impuesto. El impuesto fuerte de subir 10 puntos el impuesto país cuando además de eso subiste 120% del dólar. Es decir, subiste 120% del dólar y después le aplicaste 10 puntos adicionales de impuesto país. Entonces, esa fue la combinación, así se logró en el primer trimestre del año el superávit financiero. Miren, esta es otra forma de verlo. Hay alguna pequeña variación, pero es más o menos lo que habíamos contado con los números. ¿Quién financió el superávit fiscal del primer trimestre? ¿No? Las jubilaciones, lo primero, los gastos de capital, recorte de la obra pública. Entonces, licuadora, motosierra, algo de licuadora acá, otros programas sociales o transferencia a las provincias y quita de subsidios, esfuerzo del sector privado, ¿no? Esto es quien financió por el lado del gasto. Me parece que quedan claros un poco los números ahí de No, cómo acá la fue. pregunta es si esto es lo que venimos hablando del principio, ¿no? Del gobierno de Milei, si esto es sostenible o no. Porque fueron las advertencias del fondo, de economistas cercanos al gobierno, si esto de cortar la obra pública. Ayer en la cadena nacional a mí no digo que me sorprendió, pero me llamó la atención que la reivindicación de Milei de que, bueno, no se acabó la obra pública. Algo que ninguno de nosotros podría suponer de antemano, que un gobierno podía llegar y decir, bueno, chau, obra pública, las únicas obras que se hacen en intendencias, en provincias, se hacen si le interesa al sector privado. Y bueno, en un contexto como el que tenemos,
Digo, ¿qué va a pasar con las obras públicas, obras de infraestructura, que vamos a empezar a ver con las rutas, los puentes, qué sé yo? No sé, me llama tanto la atención en el sentido ¿no? Del mediano y largo plazo. No sé cuánto tiempo más se puede sostener. Después ni hablar con lo que vos estás mostrando de las jubilaciones, ¿no? Pero del tema obra pública en particular también. No le veo, o sea, no veo salida de que el sector privado pueda reemplazar al sector público, por más que el gobierno está, viste, ahora No, va no a este querer. año, no este año, pero no va a haber obra pública este año. No, Claro. acá va una segunda etapa, no va a haber obra pública este año. Yo creo que Milei se va a plantar ahí, más allá de alguna cosa que tengan de urgencia, como han hecho esto de mandarle algo a las universidades, pues no pueden pagar Claro. los sueldos en el trimestre. Pero yo creo que ahí se va a plantar. El tema acá es así. Lo que mostramos de jubilados que fueron el 35% del ajuste del gasto, eso se frena a partir de abril. A partir de abril empieza las jubilaciones por encima de la inflación y por encima de la recaudación. Es decir, se desactiva la licuación para los jubilados. Porque los jubilados van a tener un aumento de 27% y de 18% lo de la mínima. De cualquier manera va a ser un aumento por arriba de la jubilación y muy por arriba por arriba de la inflación y muy por arriba de la recaudación. O sea que ahí se desactiva eso. Pero bueno, lo que empieza a jugar es otra cosa. Lo que empieza a jugar es impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, por eso el gobierno necesita urgente el paquete este. Todo lo que le acerque moratoria y el nuevo régimen de bienes personales que adelanta recaudación. Y todo el ingreso de IVA asociado a los tarifazos. Se lo muestro brevemente y Martín, completamos con lo que tengas. Disculpame, pero se lo muestro brevemente obviamente lo que empieza a jugar ahora son retenciones. Retenciones en este trimestre. Se calcula que este año va a haber un punto más de recaudación del PBI o 0,8 más de retenciones, porque va a haber el doble de cosecha que el año pasado. Entonces, retenciones es otro de los ingresos fuertes. Ahora empieza a jugar más el tema de los ingresos fiscales, que es retenciones, impuesto país que sigue recaudando y el año pasado no lo tenías, ganancias y todo el tema asociado a los tarifazos de luz y gas, que ahí va prendido el Estado como una especie de free rider, digamos, como un polizón metido ahí en la boleta de luz y gas. A ver si se ve acá. Espera un segundo, a ver si lo mostramos acá. Es muy interesante esto de Nadine Argarañas porque muestra efectivamente eso, ¿no? Fíjense, en una boleta dice ahí, reducción de subsidios de gas y suba de la factura en Ciudad de Buenos Aires. Por cada 1.000 pesos de reducción en subsidios, la nación reduce gasto en 1.000 pesos y logra ingresos extra por 146 pesos y Ciudad de Buenos Aires extra por 157. Entonces la factura en realidad, por cada 1.000 pesos de subsidio que reducís, la factura sube 1.300 pesos. ¿Se entiende? Porque al aumentarse ahí la tarifa van prendido, tanto en el caso de Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Y cuando es una factura del interior del país, pasa lo mismo con la provincia en cuestión. Por ejemplo, reducción de subsidio de gas y suba de factura en el interior del país. Por cada 1.000 pesos de reducción de subsidio, la nación reduce gasto en 1.000 pesos y logra ingresos extra por 146 pesos. Y las provincias, ingresos extra por 183 pesos. Y los municipios por 21 pesos. O sea, están todo prendido. Es decir, el tipo, todos, estamos tratando de pagar los aumentos de luz, de gas, de servicios públicos con la quita de subsidio. Y el Estado no solamente no te aliviana, sino que te incrementa todavía más la factura por los impuestos que van a salir asociados. Bueno, esto va a apuntalar también los ingresos fiscales de nación, ¿no?